Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Mariana Pampilión. Bueno, soy técnica superior en producción de indumentaria, con bastante experiencia en moldería y especialmente en la parte de ropa interior y trajes de baño. Justamente hoy el encuentro se trata de hacer una moldería de un traje de baño clásico, una bikini eh, bastante clásica, que es la de tiritas. Ahí les voy a mostrar una imagen. Esta bikini clásica, que consta de la parte superior, que es un corpiño, triangulito, con las tiritas para atar, como le llamamos tradicionalmente, y después la parte de abajo, una humacha, o también a veces se la denomina tanga, con los laterales también para atar. Esto sirve, es un modelo que, digamos, no es que se adapta a todos los talles, pero podemos jugar bastante con diferentes siluetas y se adapta bastante bien. No es una prenda que, digamos, eh, ajuste demasiado, ni tampoco, por otro lado, brinde mucha eh, sustentación, ¿no? Pero es algo básico que para arrancar en trajes de baño está buena, es práctica y bastante simple de llevar a cabo, ¿no? También les voy a contar un poco, así como vamos a hacer el trazado del molde, que es el paso a paso de cómo llegar a al molde de esa prenda. También les voy a hablar un poco sobre las telas que llevan elasticidad, que son las denominadas lycras. En realidad el nombre más técnico sería tricot, ¿no? El tricot, uy, se ve chiquitito, es más grande. Eh, el tricot, que tiene el agregado de lycra en su composición, entonces es tricot con lycra. Lycra es un nombre comercial, así que también podemos, el nombre genérico sería elastano, ¿no? Y el nombre comercial, la marca del elastano es lycra. Cualquiera de los dos usos están bien, o sea, son como, bueno, como cuando uno se refiere a algún producto por la marca, no pasa nada. También usamos forrerías para hacer las prendas de trajes de baño, y la forma de llamarla es forrería para trajes de baño, o sea, no hay mucha más vuelta. La forrería también la podemos, de alguna manera, no sé si es reemplazar el término correcto, pero hay muchos modelos de trajes de baño que son reversibles. Entonces, este molde que vamos a hacer también se puede aplicar a un modelo de traje de baño reversible. Entonces, de esa manera tal vez evitan ponerle una forrería, usan dos tipos dos, digamos, modelos de lycra, una, por ejemplo, una lisa, otra estampada, y tienen así un traje de baño reversible que también hay bastante en el mercado. Por otro, bueno, algo que vamos a tener en cuenta ahora a la hora de armar el molde es cómo utilizar los porcentajes de elasticidad que traen las telas para hacer la reducción en el molde y que quede bien el tema del calce. Por otro lado, también les voy a mostrar un poco la toma de medidas.
para poder hacer la prenda teniendo referencias de medidas de alguna persona, y si no usan referencias de medida, también, bueno, pueden usar tablas que ya existen, sería simplemente con las medidas de alguna persona, ¿no? Las tablas detalles. El material la clase queda grabada y después les comparten el link en algún momento. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, vamos a ver el molde. O sea, para llegar al molde necesitamos las medidas y necesitamos conocer el tema del porcentaje que se reduce en la elasticidad. Así que vamos a arrancar con eso, así podemos tener el molde. Les comparto nuevamente por si hubo gente que se incorporó. Este es el modelo que vamos a hacer. El molde va a tener esta forma. Yo ahora se las voy a dibujar acá, si ya van teniendo noción. Si encuentro el lapicito, lo dibujo. Si no, a ver acá. No lo encuentro. Bueno. Va a tener una forma, o sea, rasgos generales, ¿no? Estoy hablando. La forma, ay, perdón. Vamos a compartir otra vez. Una forma de triángulo, la parte de arriba, en líneas generales va a ser un triángulo de tela. Estas son tiras que se cortan, después les voy a mostrar cómo es el molde de esas tiras. Y por otro lado tenemos otros dos triángulos invertidos, en este caso, para la parte del delantero y del trasero. Cuando hablamos en indumentaria, cuando hablamos del módulo inferior, sería la parte de abajo, siempre decimos, para la espalda decimos trasero. Y para la parte de arriba sí decimos espalda. Esas son cosas más como para orientarse mejor, ¿no? Bueno, entonces tenemos, en total vamos a tener 3 piezas de tela, o sea, una para la parte superior y 2 para la parte inferior. Después lo otro son las tiritas. Bueno, entonces, primero tenemos el tema del porcentaje de elasticidad. Cada vez que nosotros trabajamos con telas que tienen elasticidad, para hacer el molde, tenemos que hacer reducción en las medidas que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, las reducciones no se hacen en todas las medidas. Nosotros tenemos un contorno de busto, tenemos diferentes alturas. Bueno, las reducciones se hacen en diferentes porcentajes para cada parte, porque depende digamos, no, la prenda yo la tengo que estirar a lo ancho porque la tengo que pasar por la cadera, por ejemplo, pero no a lo alto, porque no necesito. Entonces, bueno, pero se les saca menos porcentaje. Eso es lo que les voy a mostrar ahora, el tema de cuánto hay que reducir en cada medida. Y la reducción se hace sobre la medida. Así ya después, para pasar al molde, tenemos ya toda la información completa. Bueno, vamos a volver con las medidas, con las reducciones, con los porcentajes.
Sí, porcentaje de elasticidad podemos llamar, pero es el porcentaje de reducción por el tema de la elasticidad, ¿sí? Bueno. Ahí lo vamos a hacer. Hay que elongar, hay que reducir por la elongación, ¿sí? Ya les digo cuánto es el porcentaje. 20%, un 18%. Las telas de lycra suelen traer un 20%, ya tienen un 80% del material, que en este caso sería un tricot, y un 20% de elastano. Muchas veces es eso lo que nosotros tenemos que descontar, pero no se lo vamos a descontar en todas las piezas, sino en todas las medidas, sino en algunas medidas, y en otras se les descuenta menos, ¿sí? Entonces, acá tenemos 20 es lo máximo, ¿sí? También puede haber prendas que traen un 10% de elastano, un 15, un 16, bueno. Como tenemos toda esta variación, vamos a tomar una medida y la vamos a aplicar a esto. Entonces, las medidas con las que vamos a trabajar son, acá, las medidas con las que vamos a trabajar para hacer el traje de baño son el contorno de busto. Ahora les explico bien cómo sacar las medidas. Acá. Contorno de busto, ¿sí? Tenemos contorno de busto. Yo no sé si se ve bien la pizarra, la voy a acercar un poquito. Tenemos contorno de busto, tenemos contorno de cadera, esto es un ejemplo, ahora yo les voy a decir bien. Pero esto ya para que vayan tomando nota. Contorno de cadera. Y por último, algo que se llama alto de tiro. Es una medida que tomamos desde la cintura hasta la cola, pero la tomamos cuando estamos sentados, así que ahora se los muestro. Y si no, también les voy a pasar algunas medidas como más estándar, porque no es algo que cambie demasiado. Entonces, lo que sí es importante que tomen nota acá es el porcentaje que nosotros tenemos que descontar de la medida para trabajar con lycra. Con telas que tienen elasticidad, ¿no? Me refiero. Entonces, para el contorno de busto tenemos que descontar un 16% de la medida que nos da. Para el contorno de cadera también vamos a descontar un 16% y para el alto de tiro un 5%. ¿Sí? Esto lo vamos a tener como algo importante que lo vamos a utilizar siempre que se haga el trazado de un molde. ¿Sí? Entonces está bueno que tomen nota de esta reglita. Bueno, ahora, para hacer
esta prenda, nosotros tenemos que tomar las medidas, o también podemos utilizar medidas que existan, o alguna tabla que encuentren en la web. Eso cada uno lo va viendo. Está bueno que de repente se tomen ustedes las medidas, o le tomen las medidas a alguien, para tener una noción y hacer esa prenda a medida de la persona, y así ya ven cómo queda, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Por otro lado, esta ya es una medida esto ya lo tenemos. Después, por otro lado, tenemos para lo que es el triangulito, o el subpien, el corpiño de la malla, hay otra medida que se llama radio de mama, ¿sí? Esta medida se toma desde el pezón, acá en el medio nosotros tenemos el pezón, hacia la cintura, o sea, uno apoya el centímetro por todo donde estoy abarcando la mama, ¿sí? También puedo inclinarme levemente y ahí tomar la medida. Esa es la única medida que no vamos a hacerle el porcentaje de reducción, por eso la pongo aparte. Y son medidas que muchas veces podemos de alguna manera tener algún estándar y armamos una tablita fija. Igual nunca está de más poder chequear o tomar las medidas de una persona. Esta medida de radio de mama suele rondar por ejemplo, para lo que nosotros conocemos como talle 90, ¿sí? En otros lugares también, en otros países, ¿no? Talle 34. Esta medida suelen ser unos 8 centímetros. De ahí va subiendo de a 1 centímetro, por ejemplo, en un 95 son 9 centímetros, en un talle 85, vamos a escribir acá mamá, un talle 85 vamos a tener 7 centímetros, y así sucesivamente, ¿no? Pero nunca está de más chequear y tomar la medida. Esta, les recuerdo, la pongo aparte porque no lleva no hay que hacerle el porcentaje de descuento, ¿sí? Y aparte es con la que vamos a empezar ahora para hacer el trazado de este molde. Bueno. Vamos a arrancar. Una cosita que les iba a decir. El trazado de moldes de traje de baño y ropa interior los pueden hacer tranquilamente en un cuaderno de este tamaño, o en una hoja A4, o sea, en un cuaderno de estos, sí, A4 o carta, o en una hoja A4. Acá entra perfectamente el molde. Ahí les voy a mostrar cómo quedaría el molde. Vamos a arrancar con la parte de arriba, ¿sí? ¿Ven? Ahí. Bueno, estos son los pasos. Así quedaría el molde terminado. O sea, es un triangulito. No abarca mucho espacio.
Así que vamos a arrancar con ese trazado y después seguimos con la parte de abajo, que sería la bombacha. Yo les decía antes que tenemos las medidas de contorno de busto. Para este caso no la vamos a necesitar, pero igual está bueno que sepan cómo se toma la medida para tener un contorno de busto. Nosotros apoyamos el centímetro sobre la parte más, por donde están los pezones, por donde están los pezones están acá arriba, lo pasamos por acá arriba, si están por acá abajo, si están en el medio, por el medio. Donde está el pezón, yo apoyo el centímetro. No tengo que apretar ni dejar demasiado flojo, entonces voy rodeando a la persona por los pezones, por la espalda, y ahí tomo la medida. Entonces, según la medida que me dé, yo la anoto y después tengo que hacer la reducción. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Es una regla de 3 simple, porque en este triangulito no la vamos a usar, la vamos a usar después, así que no. ¿Sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un contorno de busto de 90 centímetros, yo acá tengo que hacer una reducción, o sea, reducir esta medida un 16%, que era lo que habíamos visto antes. Entonces acá es hacer una regla de 3 simple, algunos lo hacen más rápido, yo hago muy paso a paso. Tenemos que el 100% de lo que me mide de la medida, perdón, son 90 centímetros, el 16% X. Y acá me hago 16 por 90 dividido 100, con la calculadora. 16 por 90 dividido 100 me da 14,4. Entonces, estos 14,4 centímetros son los que yo le tengo que descontar a estos 90. Entonces hago 90 centímetros menos 14,4, siempre usamos los decimales, ¿sí? 90 menos 14,4 me da 75,6 centímetros. Acá puedo usar 0,6 o puedo redondear y dejarlo en 76. Yo siempre prefiero dejarlo con los decimales y ya utilizar esta medida. Entonces, acá yo ya tengo contemplado que cuando tenga que trazar en un molde y poner el contorno de busto, voy a tener que utilizar esta medida, porque ya ahí reduje el tema de la elasticidad de la tela. Para este caso del triangulito, no lo necesitamos, pero está bueno que ya tengan el cálculo para casos donde sí lo tengan que hacer. Para este caso vamos a necesitar el radio de mama, ¿sí? Entonces, solamente la medida que se necesita acá es la de radio de mama, ¿sí? Después las otras van a ser todas medidas fijas, que es algo que también se utiliza bastante en moldería. Bueno, vamos a arrancar con el trazado del molde, ¿sí? Es trazado de triángulo traje de baño. Voy a hacer un talle intermedio, que sería un talle 90, porque la medida de radio de mama corresponde a
a un contorno de busto 90, ¿sí? Simplemente por eso. Entonces, solo necesito la medida de radio de mama, que en este caso son 8 centímetros. Y ahí arranco. Primero, el primer paso es tomar esta medida de radio de mama y multiplicarla por 2, y hacer un cuadrado. Entonces voy a hacer un cuadrado de 16 por 16 centímetros, cuadrando, ¿sí? Ven que las medidas para hacer en una hoja A4 entran perfecto. Así que lo pueden ir haciendo. Si tienen alguna duda, después me van preguntando. O van levantando la mano. Entonces, arrancamos con un cuadrado que tiene la medida de radio de mama por 2. Serían 16 por 16 centímetros. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso, bueno, el siguiente paso es dividir este cuadrado a la mitad. A la mitad por un lado y a la mitad por el otro, ¿sí? Mitad y mitad serían 8 centímetros y 8 centímetros. Y trazamos una línea. Entonces, nos queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, primer paso, hacer el cuadrado. Primer paso, el cuadrado. Segundo paso, dividir el cuadrado en 2, por cada lado. Ahora, acá dentro es donde vamos a dibujar el triángulo, en algunas partes se va a salir para afuera, el triángulo de la malla, ¿no? De este traje de baño. Este triángulo, ¿no? Entonces, acá está la parte inferior, acá está la parte del escote, esta es la sisa, y acá tenemos la parte superior, donde después se va a coser la tirita del bretel, ¿sí? Acá. Entonces, vamos a arrancar por la parte superior. En la parte superior, lo que tenemos que hacer es bajar 1 centímetro, acá en esta línea central, vamos a bajar 1 centímetro, y lo vamos a marcar, porque ahí es donde se va a apoyar después el bretel. Bueno. ¿Sí? Entonces ahí bajamos 1 centímetro, y después trazamos una línea hacia, vamos a ponerle a estos cuadrados, les vamos a poner nombres, así nos ubicamos bien. Vamos a decir que este primer cuadrado es A, el segundo es B, este es C y este es D. Entonces, dentro del cuadrado B vamos a hacer una línea de 1 centímetro,
porque es la que me va a servir, la hice en otro color porque ya estoy teniendo ahí el molde, ¿sí? Esta línea tiene 1 centímetro, que es la medida que yo voy a tener ahí para después apoyar el bretel, ¿sí? Entonces, sobre el cuadrado B, dibujo esa línea de 1 centímetro. Acercarlo un poco más. Bueno. Ahora nos vamos para la parte inferior. En la parte inferior, vieron que tenemos esta línea entre C y D, que nos divide en estos dos cuadrados. Vamos a bajar 1 centímetro. Ahí. Vamos a bajar 1 centímetro. Ahí, entonces bajamos 1 centímetro, que nos va a servir después para armar esta curvita que tiene naturalmente el molde. Entonces ahí bajamos 1 centímetro y dejamos la línea marcada, ¿sí? Bueno. Ahora, seguimos en este cuadrado C, ¿sí? Seguimos en este cuadrado C, y lo que vamos a hacer es continuarlo unos 2 centímetros. Todas estas son medidas fijas, ¿sí? O sea que si yo uso un radio de mama de, por ejemplo, 10 centímetros, acá también voy a usar 2 centímetros. Todo esto son medidas fijas. Entonces acá voy a prolongar esta línea 2 centímetros, en este cuadrado C, ¿sí? Y me voy a parar donde terminó esta línea, voy a escuadrar y voy a subir 3 centímetros. Esto es para establecer un punto de apoyo para esta parte del molde, porque acá hace una curvita y sube, ¿sí? Es una curvita como que va subiendo, entonces yo tengo que establecer ese punto de apoyo, y lo hago de esta manera. ¿Sí? Ahí está. Prolongué 2 centímetros y subí 3 centímetros. Entonces acá yo tengo un punto, lo voy a marcar en rosa porque acá en algún momento ya me va a venir el molde. Bueno. Del otro lado, donde tenemos la zona, D, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a abrir, o sea, a prolongar. Este 1 centímetro lo voy a borrar. Ahí está. Este es 1 centímetro de acá. ¿Sí? De este lado voy a hacer, del lado D, voy a hacer exactamente lo mismo que hice del lado C. Voy a abrir 2 centímetros y de ahí voy a subir 3. Ahí lo marco. Ahí subo 3 centímetros. Y me hago también la marquita, porque ahí va a estar mi molde. Acá también hago la marquita. Entonces, repasando un poquito, tenemos el cuadrado, que lo formábamos por la medida de radio de mama por 2. Después lo dividíamos en mitades, en 2 a la mitad, ponemos las letras A, B, C, D, después acá en B bajamos 1 centímetro y entramos 1 centímetro, apoyo de bretel, después acá en la mitad de C y D
bajamos 1 centímetro, ahí se va a apoyar la cintura, digamos, del triangulito. En C prolongamos 2 centímetros y subimos 3, y en D hacemos lo mismo, prolongamos 2 y subimos 3. Y ahora, simplemente lo que queda es empezar a unir los puntos. Lo que nos queda es empezar a unir los puntos que acá tengo marcado en rosa. Las líneas que vamos a hacer acá no son rectas, sino que son con una leve curva. Hay una herramienta, un elemento que se llama regla curva, que tiene forma, un alambre que nosotros lo vamos moviendo y formando la curva que queremos, y si no tenemos la opción también de hacerlo a mano alzada. En línea recta no queda muy bueno porque después se nota cuando la prenda está puesta que hay como un cierto defecto, por eso es mejor hacerlo en curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar a unir todas las partes que tengo acá en rosa. Acá tengo esta línea de 1 centímetro, arranco hacia un lado, haciendo la curva, o sea, no lo puede hacer así en línea, ay, ¿no está la regla? Uno tiene acá en línea recta. Lo ideal es hacerlo con cierta curvita que no sea tampoco tan pronunciada, ¿no? Por eso usamos esta herramienta. También se puede hacer a mano alzada, ¿sí? Entonces ahí apoyamos y marcamos la curvita. ¿Se ven que es bastante leve? ¿Se ve? Sí. Vamos a hacer, ¿se acuerdan que habíamos hecho esta línea de 1 centímetro? Ahora termina esta línea y vamos a hacer la otra curva. Podemos utilizar la misma y pasarla para este lado. Ahí. Ahí está la otra. ¿Sí? Y después nos queda la parte inferior. La parte inferior también es una curva. ¿Sí? Es una curva que arranca donde terminamos estas del escote y de la sisa y pasan por ese centímetro que bajamos. Entonces ahí, acá vamos a tener que curvar un poquito más la regla. Ahí, curvamos un poquito más, hasta la podemos hacer en partes. Puedo arrancar por acá, hago la curva, doy vuelta, continúo hacia el otro lado, siempre tratando que quede lo más armonioso posible, ¿sí? Ahí está. Y ahí ya tenemos el molde del triángulo. Algo que ayuda bastante es, igual uno después se da cuenta cuando ve el molde terminado, pero es hacerle algunas anotaciones para acordarme de algunas cosas, y una, por ejemplo, es escribirle en esta zona que acá tenemos el escote, ¿sí? Que esta parte es la que va a dar al, digamos, al escote, al busto delantero, o sea, yo tengo acá el busto, y acá tengo el otro, y esta es la parte de las axilas, de la sisa, ¿sí? Entonces, como primer paso, acá ya tengo el molde del triangulito. Yo acá voy a hacer un repaso y lo borro, ¿sí? Tenemos primero la medida de radio de mama, que la multiplicamos por 2, y armamos este cuadrado. Al cuadrado lo dividimos en mitades, y marcamos las zonas A, B, C, D. Sobre la zona AB vamos a primero bajar 1 centímetro, marcamos un puntito, y después entramos hacia el cuadrado B
1 centímetro. Y ahí tenemos la parte de donde va a apoyar el bretel. Después, vamos hacia el cuadrado C. Mi cuadrado C, salimos 2 centímetros y subimos 3. Marcamos un punto, y en D hacemos exactamente lo mismo para el otro lado. Salimos 2 centímetros, subimos 3, marcamos otro punto. Después nos vamos a la mitad, o sea, a la línea que está entre C y D, y bajamos 1 centímetro, marcamos un punto. Y ahora lo que queda es unir todos estos puntos que habíamos marcado con una leve curva para armar el triangulito. Ahora, ¿qué sigue? Yo me borro todo. Siempre está bueno tener el paso a paso del trazado, digamos, guardado para cuando lo necesite como guía, y después me paso esto en otro papel, así ya puedo hacer todas, así ya puedo hacer todas las partes que siguen, que ahora les muestro cuál sería. Tengo ahí el molde. Esto es como si yo lo hubiese agarrado y lo hubiese recortado todo alrededor. Ahí. Ahí está. Dejé marcado que ahí va el escote, y ahora simplemente yo lo que tengo que hacer es completar las anotaciones que corresponden al molde. ¿Cuáles son las anotaciones que necesito? Bueno, primero saber de qué se trata. Vamos a poner bikini. Ahí le ponen ustedes el nombre, o corpiño bikini, eso. Le voy a poner un talle, como para identificarlo. Yo le voy a poner un talle 90. Después tengo que indicar por cuánto se corta esta pieza. Yo le voy a poner cortar por 2 en tela, y cortar por 2 en forrería, o forro, tela de forro para trajes de baño. Y ahora tengo que poner algo que se llama el sentido del hilo. Eso yo lo voy a ver cuando tengo la tela. Las telas de tricot muchas veces, bueno, lo que tengo que ver es para dónde estira mi tela, entonces, y seguir ese sentido. Nosotros en una tela, acá está el rollo de tela, ahí, ¿no? Ahí tenemos la tela. En los bordes de la tela se llaman orillo. Yo tengo que usar como referencia el orillo para determinar el sentido del hilo. Entonces, si mi tela, yo tengo el orillo de un lado y del otro, si mi tela yo la agarro, estira en este sentido, yo el sentido del hilo lo tengo que poner en vertical. Pero si mi tela estira en el otro sentido, en el vertical, en el vertical, yo el hilo lo tengo que poner de forma horizontal, ¿sí? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo con un ejemplo de tela, así lo podemos ver bien. Así tiene el orillo. El orillo, muchas veces, justo esta tela es negra, pero uno ve agujeritos a los costados de la tela. A los costados de la tela uno ve agujeritos, sería así. ¿Sí? Bueno, donde yo veo los agujeritos es donde voy a agarrar y voy a estirar de un lado y voy a estirar del otro. ¿Sí? Entonces, donde yo vea que me estira más, es donde voy a poner el sentido del hilo. Porque es donde yo quiero que me estire más la prenda.
Bueno, en este caso, yo veo menos resistencia estirando en este sentido. En este, le voy a poner el hilo en paralelo al orillo. Entonces voy a ponerlo en este sentido. Ahí voy a poner el sentido del hilo. Ahí está. ¿Sí? Si lo quisiera poner, si la tela me estira más en el otro sentido, lo pongo en este sentido. Entonces, cuando yo acomode el molde sobre la tela, ya voy a saber si lo tengo que acomodar en este sentido o en este. ¿Sí? Para este modelo justamente de bikini no nos haría, no nos haría tanto problema porque digamos que no necesitamos, no sé, al tener frunces y demás, no hace falta ser tan detallista en esto, pero está bueno saberlo y aparte son las indicaciones que lleva un molde, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que se corta por 2 en tela, que se corta por 2 en forro, y ahora nos falta algo que se llaman márgenes de costura. ¿Sí? Que tenemos medidas, los márgenes de costura van a depender bastante de cómo vamos a coser la prenda, con qué máquina también vamos a coser la prenda, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que saber antes para calcularlo, ¿no? Entonces, eh, como acá en el escote, yo les voy a mostrar la imagen, así. Acá en el escote, yo tengo que hacer un dobladillo, nada más, que sería doblar la prenda hacia adentro. En el escote, que es esta parte, y en la sisa, que es esta de acá. Pero acá abajo yo tengo que agregar más tela porque tengo que poder enhebrar o pasar esta tira, ¿sí? Entonces ahí voy a tener que dejar un poco más de espacio. Entonces, para establecer el margen de costura, y acá arriba también tengo que, esta parte se dobla. Solamente acá necesito solo doblar, 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 y acá abajo doblar, pero tener en cuenta que va a pasar enhebrado una tira. Entonces, para el escote yo voy a agregar un margen de costura de 9 milímetros, que es casi 1 centímetro. Acá arriba también le agrego 9 milímetros, y acá en la sisa también le agrego 9 milímetros. ¿Cómo voy haciendo eso? Me lo voy marcando acá todo alrededor, los 9 milímetros, y voy siguiendo con línea punteada todo el... Ahí está. Acá continúo, también 9 milímetros. Acá voy a tener en cuenta que esta es una línea recta, acá es una línea curva, y acá viene otra línea curva. Estoy marcando. Ahí, todo el bordecito. Todo el bordecito.
Y acá abajo, como tenemos que doblar un poco más, vamos a darle 2 centímetros o 20 milímetros, si acá dije 9 milímetros, bueno, acá son 20 milímetros o 2 centímetros, y vamos marcando, que es bastante más. ¿Sí? Completo, completo, completo. Y por acá es donde yo voy a recortar y sacar mi molde de bikini, de la parte de corpiño de bikini. Ahora, les cuento la última parte que queda de corpiño y vemos algunas especificaciones, contesto algunas preguntas que estoy viendo ahí en el chat, ¿sí? Bueno, ahora yo a esto lo tengo que complementar con las tiras. Comparto otra vez la imagen, así nos vamos ubicando. Con las tiras tenemos acá una tira, acá otra tira que se atan en el cuello, y otra tira más que se ata en la espalda. Bueno, para saber las medidas de estas tiras, a nosotros nos sirve la referencia, por ejemplo, del contorno de busto. ¿Sí? Igual esto después nos lo va dando un poco más la práctica. Siempre lo importante es tener de más, tampoco pasarnos, y así, pero también hay modelos de, por ejemplo, hay muchos modelos de bikini que ahora vienen con unas tiras súper largas, y bueno, y le dan más cantidad. Pero mínimo, nosotros, para tener una referencia, podemos usar la medida de contorno de busto, sin hacer la reducción, porque ya nos queda, y agregarle una extensión. Entonces, yo para la parte de la cintura, o la parte de bajo busto, tenía un contorno de busto de 90 centímetros, ¿no? Esto es justito, porque yo tomaba la medida, la tenía justito, ¿no? Ahora esta medida yo la voy a apoyar acá abajo. Me va a sobrar un poquito, pero ya que estoy, le agrego un poco más para poder atar. Esa medida de poder atar la voy a ir manejando con la experiencia, pero como para arrancar, con unos 50 centímetros de cada lado, con unos 50 centímetros de cada lado van a estar más que bien. Por ahí pueden ser menos, pero con unos 50 van a estar más que bien. Entonces tenemos 90 centímetros más 50 más 50, ¿no? Porque son 50 de cada lado. Es un montón, son casi 2 metros para atar. ¿Lo pueden reducir un poquito? Sí, también lo pueden reducir un poco. 50 centímetros, a ver. Sí, 50 centímetros es bastante para atar. Podemos hacer que sea un total de 50 centímetros también, ¿sí? 5 sería 1,40 m. Podemos establecer que sea también 1,40 m, redondeamos en 1,50 m. Ahí está, y queda más lindo. 1,50 m, la tira de acá abajo. Es una tira que, bueno, si uno va a hacer lo va a hacer de forma en casa, va a hacer el corpiño, tenemos que en la tela cortar una tira. También nos podemos hacer el molde, viene a ser un rectángulo, acá lo voy a hacer más chiquito, ¿sí? Un rectángulo de un largo de 1,50 m, ¿sí? Y de ancho, esto le vamos a dar 3 centímetros para poder coserlo bien. Acá, 3 centímetros, para poder coserlo bien, darlo vuelta, que quede cómodo. Si lo hacemos más chiquito, esto después se nos reduce mucho y es incómodo de trabajar. Entonces ahí tenemos esa tira,
La tira, si nosotros tenemos el sentido del hilo, por ejemplo acá, tomo esta referencia, lo tengo en horizontal, la tira lo voy a hacer, la tira yo la voy a tener acá abajo, ¿no? Entonces el sentido del hilo lo voy a hacer al contrario de cómo lo tengo en el corpiño. Hago este ejemplo. Si yo lo tengo así en horizontal, para la tira lo hago en vertical. Así tengo cierto juego y no se me empieza a estirar la tira y después tengo una super tira. Y después, para la parte del escote, que es la tira que viene acá arriba y después se ata atrás, podemos tomar la medida diciendo, bueno, yo acá tengo el pezón, sería un chiquitín más arriba, si quiero tomo desde el pezón también, total tengo de más, hasta sería la mitad del cuello en la espalda, ¿no? Esa medida. Voy a tomar acá, así. Tenemos aproximadamente unos 30 centímetros, le sumamos unos 10 más, y vamos a tener 40. Entonces la otra tira va a ser de 40 centímetros por 3 centímetros, ¿sí? Que sería la tira que va acá, en el 40 por 3. Y esta, como va a ir en este sentido, yo necesito que la tela no estire así, que me estire de esta manera. Entonces acá sigo el mismo sentido del hilo que tengo en el corpiño. O sea que para la tira del escote, sigo el sentido del hilo del corpiño, y para la tira del bajo busto, hago el contrahilo. Igual, si después no me alcanza la tela y quiero optimizar y demás, y pongo todas las tiras en un sentido o en el otro, no va a cambiar tanto. Si es un elastano con lycra, medianamente bueno. Si uso otro tipo de telas no tan recomendables, tal vez sí voy a tener inconveniente. Pero es como para que lo tengan de información, ¿sí? No lo corten, si ustedes tienen la tela, ahí tengo el rollo, el rollo, voy a hacerlo bien. Eso sí, no lo corten. Yo acá tengo la tela, este es el orillo, yo voy a acomodar las piezas, o en forma horizontal o en forma vertical, no en forma transversal, porque ahí sí no lo van a poder coser, se les va a hacer se les va a enroscar todo, va a quedar feo, y después no cumple la función, ¿sí? Entonces, así o así está perfecto, así no, ¿sí? Bueno. Entonces, el triangulito va a tener en total tres piezas. Tenemos el triángulo y las tiras. La tira para atar en el escote, en el cuello, y la tira para atar en el bajo busto, que era un poco más larga, ¿sí? Ya con las medidas que le pasé de tira tenemos contemplado el margen de costura, así que ya está todo. Entonces tenemos acá 3 piezas. La de la cintura se corta por 1 y la del escote la cortamos por 2. Bueno, ahí estaba viendo en el chat el tema del tipo de máquina de coser y de hilos. Esta es una prenda de tejido de punto. Es una prenda de tejido de punto. Se cose
industrialmente se cosen en máquinas overlock y en collaretas para la parte del pegado de los elásticos. En este caso, nosotros lo podemos hacer con una máquina familiar, utilizando la puntada zigzag. Tranquilamente se puede coser esta prenda con puntada zigzag, no hay ningún drama. El hilo que hay que usar, no se recomienda utilizar un hilo que sea 100% algodón, ya casi no se recomienda para ningún tipo de confección, pero para estas piezas particularmente es preferible pedir algún hilo que tenga un porcentaje de poliéster. Pero el hilo para máquina de coser familiar, no el hilo que se usa para otra máquina, ¿sí? Un hilo de máquina de coser familiar que uno compra en una mercería, pero que tenga poliéster, así podemos coser mejor. No, tampoco es necesario que tenga nylon justamente para este modelo, que no va a tener el tema de... No se estira demasiado, no hay que estirar la prenda para ponérsela, entonces, bueno. Sí, con poliéster. Con poliéster es recomendable. Después, las telas, todas las telas que tengan elastano o lycra, si es de traje de baño, es mucho mejor en el sentido que es una tela que trae tratamiento anticloro, tratamiento UV por el tema del sol, entonces va a tener un poco más de durabilidad que una tela que no sea específica para trajes de baño, ¿sí? Si yo esto lo quiero hacer de repente con otro tipo de tela, por ejemplo, no sé, o sea, ya estoy diciendo cualquier cosa, es como que sería otro estilo, eh, lo quiero hacer con una tela que nada que ver, ¿no? Que no estira nada, que no estira nada de nada. Bueno, puedo hacerlo porque yo acá lo voy a fruncir, pero no, bueno, igual acá no hicimos porcentaje, pero no hay que hacer porcentaje de reducción. Igual las telas para trajes de baño son el tricot con lycra o con elastano, y si uno pide que sea, cuando uno va a comprarla, dice necesito para traje de baño, ahí te van a mostrar lo que tienen, y bueno, les decía, va a tener mejores características. Por ejemplo, hay una tela que se llama seda fría, que tiene un porcentaje de elasticidad, pero estira solo en un sentido, no tiene rebote, significa que si estira, probablemente después no vuelva a recuperar su forma. A ver, me estaría sirviendo para hacer un corpiñito triángulo, pero no tiene la robustez que tiene un traje de baño hecho con lycra para trajes de baño, ¿sí? Lo puedo usar para, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora que está Halloween un disfraz de sirena, y bueno, encontré justo una seda fría y ya está. Y hago el triangulito, pero no me sirve como para un traje de baño con características más robustas. Me refiero a esto de que resiste el cloro y resiste la luz solar, ¿sí? Algunos también tienen algún tratamiento de agua salada y demás. Bueno, ahí tenemos la parte de arriba de la bikini. Con este mismo molde uno también puede tirarse y hacer algunas modificaciones que ya van más en la confección, como por ejemplo hacer el modelo de triangulito que en vez de estar dobladillado acá en el bajo busto, se hace como un voladito, ¿sí? O también hacer el modelo que es de triangulito súper súper cerrado,
por ejemplo, bien. ¿Ven? Con este molde puedo hacer este triangulito y también puedo hacer este triangulito. Este está acá súper fruncido. Este está más abierto. ¿Podría hacer alguna modificación y este achicarlo un poquito más? Sí, también. Así como hice la curva con esta forma, para hacerlo acá, la achico un poquito, y ya está. Pero tampoco es tan necesario, ¿sí? Y después les quería mostrar otro modelo más, a ver si lo encuentro. Y arrancamos con la bombacha. Estoy seguro que lo habrán visto en otros lados, es en la parte de la cintura, del bajo busto, tiene como unos voladitos, perdón, se me escapó, tiene unos voladitos. Eso es simplemente una resolución a la hora de confeccionar. No, el molde uso exactamente el mismo, ¿sí? Ay. Si no, se los busco después, pero es algo extra. Bueno. No lo encontré. Es este el modelo. Lo dibujo acá. Es un modelo de sutién, de triangulito, que acá me hace esta forma, pero ¿por qué me hace esta forma? Porque la tira que yo pasé que yo antes pasaba por acá abajo, ahora la paso un poquito más arriba. Entonces yo paso la tira, sería, acá yo dobladí, esto yo lo doblo para adentro y paso la tira por acá. Ahora lo que yo hago es esto dejarlo y pasar la tira por acá. Entonces esto que me sobra de tela me hace acá esa especie de volado, que en realidad es con la misma tela que me hace el volado. No, no es que yo estoy agregando nada, ni simplemente es con la misma tela. Bueno, acá lo encontré, pero justo está en otra parte, aplicado. Como un fruncido. Bueno, no importa. Acá. Ahí les muestro. ¿Ven? Este voladito que queda acá abajo es simplemente porque yo no hice el dobladillo. Acá en la parte de acá hice el dobladillo y enhebré la tira. Acá no lo hice el dobladillo, yo lo resolví de otra manera y le pasé la tira. Pero el molde es el mismo. Entonces por eso es cuestión de observar e ir sacando con el mismo molde diferentes resoluciones, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ay, no se me cierra acá, ahí está. Si yo quiero que me quede más pronunciado, claro, se pasa la tira por entre las dos telas, y lo que yo tengo que hacer
es, de alguna manera, coser una canaletita para poder pasar la tira. Pero eso ya es más de costura, de confección. Yo paso una costura acá, otra costura acá, la tira va a pasar por este canal central, y esto que me queda abajo de tela es lo que va a fruncir. Si yo quiero que frunza más, puedo tranquilamente agregarle acá más tela. Pero yo les decía que con el mismo molde puedo hacer esos dos modelos. Pues todas las modificaciones que quiera hacer, las puedo hacer, pero tranquilamente, ¿sí? Bueno, ahora sí, pasamos a la bombacha, y después, si hay más consultas, las vemos cuando terminemos la bombacha. La bombacha también tiene esta particularidad de que no necesitamos tanta... Se adapta bastante a diferentes siluetas. Siluetas sería cuando tenemos, digamos, el mismo talle, por decirlo de alguna manera, y diferentes formas de cuerpo. Entonces yo lo puedo ir ajustando, ¿no? No es que me va a apretar ni va a quedar suelto, porque es una prenda que se ata a los costados. Tenemos en cuenta el tema de los talles, porque hay de los talles o de las medidas de las personas, porque no podemos usar lo mismo para diferentes medidas de personas, ¿sí? Pero podemos adaptarlo bastante a siluetas similares. Refuerzo esto de que es una bikini básica, que no tiene, digamos, refuerzos por ningún lado. Es como para tapar, simplemente eso. No tiene ningún otro beneficio. Ni de comodidad, ni que tal vez otro tipo de siluetas sí lo necesiten. Bueno, esperen que hay una pregunta más. Bueno, entonces, vamos a hacer la bombacha. La bombacha. Acá hago un dibujito. Muy chiquitita. Una bombacha que tiene los laterales regulables. ¿Sí? Esta es la parte del trasero, delantero, trasero, y acá salen las tiritas para atar. ¿Sí? Esa es la bombacha. Tiene las costuras en zigzag, como les había dicho antes, por todo el borde. Bueno, en el caso de que lo haga con máquina familiar, ¿no? Bueno, acá está súper desprolijo y exagerado, pero lleva todas costuras zigzag alrededor. Para la bombacha, nosotros vamos a necesitar la medida del contorno de cadera y alto de tiro. Y el alto de tiro. ¿Sí? Voy a chequear que no se necesita ninguna más. Sí. Ah, sí, hay otra medida, pero esta es una medida un poco más... Ahí. Entrepierna. Para este caso también, una hoja A4 alcanza perfecto para hacer el molde. La medida de entrepierna, o sea, contorno de cadera es la medida que vamos a tener por acá con la tira, ¿sí? Todo. Después tenemos alto de tiro, que es la medida que tenemos por acá, y entrepierna es la medida que tenemos por acá abajo, ¿sí? Para tomar las medidas, contorno de cadera, tomamos la cadera por la parte más saliente de la cola, o sea, paso el centímetro por la parte más saliente de la cola, de nuevo, sin ajustar, sin dejar nada de más, ni flojo ni apretado, tomamos la medida,
Alto de tiro es una medida que tomamos sentadas, o sea, estamos sentadas y sobre el borde de la silla, sería así, está sentada, sobre el borde de la silla mido hasta la cintura. Esa es mi altura de tiro. Y la entrepierna es un poco algo estándar, como habíamos hablado del radio de mama, donde en un talle 2 tenemos una entrepierna de 4 centímetros, y esta la vamos a ir agrandando de a medio centímetro, talle a talle, y en el caso que necesitemos agrandar o achicar un poco más, también lo podemos hacer, ¿sí? Eso no lo podemos ir variando, ¿no? Así trabajamos alguna prenda a medida. Entonces, voy a usar un ejemplo de una medida un poco más grande, y vamos a hacer la cuenta también. No, perdón, voy a hacer un talle 2, así les entra en la hoja que están dibujando, ¿sí? Sí, así les entra mejor. Entonces, cuando habíamos hablado del porcentaje de reducción, acá sí ya lo vamos a usar. Entonces habíamos dicho que de contorno de cadera teníamos un 16% de descuento en la medida. De alto de tiro íbamos a descontar un 5%, y en la entrepierna no se descuenta nada, o sea, 0. Por eso antes no se los había pasado, porque en entrepierna no descontamos nada. Entonces, ahora vamos a hacer la bombacha. Y acá sí les voy a comentar un poquito el tema de los cuartos. Cuando trabajamos en molderías, lo más habitual es partir las prendas, o sea, trabajar la prenda, el molde de la prenda a la mitad. O sea, yo acá voy a hacer la mitad de este molde, y decimos en cuartos porque, claro, yo tengo toda la circunferencia que tomé el contorno de cadera, por ejemplo. Entonces este contorno lo voy a dividir en 4, porque yo necesito la cuarta parte para hacer el molde. Por acá tendríamos 1, 2 en el delantero, 3, 4 en el trasero, por eso uso la cuarta parte. Entonces, vamos a arrancar con la medida de contorno de cadera. Ya les digo, de medida. Vamos a usar un contorno de cadera de 94 centímetros. La verdad es que no me acuerdo a qué talle corresponde, pero vamos a usar, esto lo borro. Cadera, 94 centímetros, tiro, a ver, como es una prenda bastante, o sea, poco cubritiva, no necesitamos ni que, o sea, la medida de tiro la podemos ir variando. Yo voy a usar acá una medida medio estándar de 18 centímetros. O sea, me quedaría así de alta la bombacha. Esto ustedes lo pueden ir calculando. Si la quieren más alta, la hacen de 20, y ahí les va a quedar una prenda con un tiro un poco más alto. Eso lo miden estando sentadas, como les indiqué antes, o si no también lo prueban, digamos, desde la entrepierna, en realidad es un poquito más abajo de la entrepierna, hasta qué altura les gustaría, y ahí lo pueden ir variando. Esto no,
Se puede ir regulando bastante. Por el tipo de prenda que es, me refiero, ¿sí? Pero con unos 18 centímetros vamos a estar bien. Y esta ya está reducida, ¿sí? Esta medida. Y después tenemos de entrepierna, ahí, de entrepierna, 4 centímetros. Entonces, en cadera tenemos que hacer la cuenta de sacarle el 16%, ¿sí? Como les mostré antes. Si 94 es el 100%, si 94 es el 100%, el 16, ¿cuánto va a ser? Multiplicamos 94 por 16, dividido 100, me da 15,4, o sea, a 94 le tenemos que restar 15,4 y a mí me va a quedar ahora para trabajar una cadera de 78,6 centímetros para poder hacer el molde. El tiro lo dejamos en 18 y la entrepierna 4 centímetros, que es una medida fija. Para un talle más o menos intermedio, me refiero a que habíamos hecho un 90 para el corpiño, este sería el que en teoría le estaría quedando en proporción para un talle 90 de corpiño. Sabemos que en la realidad no es así, por eso está bueno vender las piezas por separado, pero bueno, esto es básicamente para que les entre bien en la hoja. Bueno, entonces ya podemos arrancar con el trazado. El trazado es un rectángulo donde vamos a tener un cuarto del contorno de cadera, o sea que estos 78,6 centímetros los vamos a dividir en 4, porque vamos a arrancar con el delantero y vamos a trabajar con la mitad del molde. Entonces estos 78,6 los dividimos por 4, me da 19,65. ¿Sí? 19,65. Por acá. 19,6, puede ser 19,7. ¿Sí? De ancho. Y ahora, el largo va a tener que ser la medida de tiro. O sea, acá en el ancho, un cuarto de cadera, y de alto, la medida de tiro de 18. ¿Sí? Medio cuadrado. Vamos a hacer así. 18. Bueno, entonces yo acá voy a tener la parte de la cintura, acá el tiro y acá la entrepierna. Entonces ahora lo que voy a hacer es, también con una medida fija, determinar la parte que me corresponde al delantero, ¿sí? Que como para tener una referencia, lo que yo puedo hacer es, vieron que esta medida del tiro son 18 centímetros. Bueno, la mitad de esta medida la voy a poner acá, para establecer la mitad del delantero. O sea, mi delantero en total me va a quedar de 18 centímetros, esto va a estar apoyado, esta maniquí acá. Sería acá, en esta parte de la cintura, va a quedar acá, ¿sí? Entonces me hago acá la mitad de 18, que serían 9, y me lo marco. En esta parte de este, parece un cuadrado, es un rectángulo, pero parece un cuadrado. Acá tengo mi cintura, en este puntito que dice acá. Ahora, me queda
la parte que corresponde a la entrepierna, ¿sí? Que está acá abajo. La parte de la entrepierna que está acá abajo, como yo dije que tengo 4 centímetros de entrepierna, voy a necesitar la mitad, que son 2, ahí, me lo marco acá, 2 centímetros, ¿sí? Y ahora tengo que hacer la curva. Para hacer esta curva de la manera más prolija posible, yo lo que voy a hacer es contar desde la base hacia arriba 10 centímetros, que es más o menos una referencia de los refuerzos que se ponen en entrepierna, bueno, va más en la entrepierna, pero es una referencia. Marco ahí 10 centímetros, ¿sí? Y me vuelvo a marcar acá 2 centímetros, como para tener una referencia, y ahí ya me puedo hacer una curva. Ay, me quedó súper chica, perdón. Vamos a hacer el doble, 4. Y se lío. Ahí está, 4. Acá tengo 2, acá tengo 4, el doble. Ven que igual es un modelo bastante chiquito. Y ahora ya me hago una curva determinando el delantero de la bikini. Esta medida acá la puedo variar un poquito y ensanchar, ¿sí? No hay problema. Ahí, y acá casi me puedo venir casi en línea recta, me vengo en curva, pero ya casi me puedo venir en línea recta, ahí, y ahí tengo el delantero de la bikini. Esto lo puedo dejar en línea recta o puedo armonizar bajando 0,5 centímetros, medio centímetro ahí, y me hago una curvita acá y bajo, ¿sí? Y ahí me queda el modelo de bikini, de delantero de la bikini. ¿Qué pasa? Si yo lo quisiera hacer un poquito más alto, puedo ir subiendo de acá y bajando e ir agrandándolo un poco. También si noto que esto me parece un modelo muy chiquito y lo quiero hacer un poco más grande, también lo agrando un poquito más. Guiándome por esta altura aproximadamente, también lo puedo ir abriendo un poco más por acá, pero no, esto no es que me tiene que quedar sí o sí de esta manera, lo puedo ir variando. ¿Sí? Ahora repasamos los pasos. Y acá ya tengo el delantero, o sea, la mitad del delantero de la bikini, porque esto después yo doblo el papel, lo recorto y me va a quedar acá el otro lado de la pieza. ¿Sí? Vamos a repasar. Teníamos que hacer un rectángulo que de ancho me mida 1/4 del contorno de cadera, que en este caso eran unos 19,6 centímetros, y por el otro una medida de tiro de 18 centímetros, que es una medida estándar. Yo la puedo ir variando. Si yo quiero hacer la prenda de un tiro más alto, hago esta línea más larga y ya está, no hay ningún problema. De ahí marqué para la cintura del delantero una referencia que sea la mitad de la medida que yo tengo de tiro. Yo tengo de tiro 18 centímetros. Entonces acá a la mitad voy a poner 9. Si yo tuviese acá de tiro, por ejemplo, 20 centímetros, acá voy a poner 10. Es como para ir siguiendo una proporción, ¿sí? Entonces acá tengo 18 y acá en la cintura pongo la mitad de la medida de tiro. Y marco, ¿sí? Después, abajo, que sería en la entrepierna, voy a darle la mitad de la medida que tengo de entrepierna, en este caso 2 centímetros. Y después me hago estas son unas guías.
yo subo unos 10 centímetros aproximadamente, ¿eh? Si quiero puedo subir un poquito más, un poquito menos, pero es unos 10 centímetros, y para dibujar esta parte de la curva, puedo hacer, de la medida que yo tengo de entrepierna, sumar, o sea, hacerla doble, que serían 4 centímetros. Acá imagino que es una línea punteada, y ya tengo este punto para dibujar toda la curva de la entrepierna del delantero, de la pierna. Después, en el centro del delantero voy a bajar medio centímetro, 0,5, ¿sí? Para hacer esta curvita del delantero, como para que tenga un poquito digamos, de formita, ¿no? No sea derecho. Cuando queda derecho, después lo que me pasa es que como que se me vuelca. Entonces, si tiene cierta curvita, se adapta mejor al cuerpo, ¿no? Y ahí ya tengo el delantero. Y les voy a mostrar dos maneras de hacer el trasero. ¿Por qué? Con este molde delantero yo me puedo hacer el trasero igual, con la misma forma. Eso es una opción. Después, si yo lo quiero hacer más grande para que tape más la cola, lo que hago es, a esta misma altura, que eran estos 10 centímetros, salgo unos 2 centímetros, entre 2 centímetros y 1,5, ¿sí? También, estas son cosas que lo van viendo cuando van haciendo el calce, cuando definen qué tipo de prenda quieren hacer. Y acá yo salí 1,5. Y ahora me hago la misma curva, pero hacia afuera. Ahí. ¿Sí? Y si quiero armonizarlo, va a quedar más lindo si yo acá en la espalda también le agrando a la altura de la cintura este 1,5. Entonces me va a quedar un poquito más armonioso. Acá también 1,5 y me hago la curvita y acá ya tengo el trasero. Y puedo continuar o también la puedo hacer un poquito más arriba. Esto ya, pues cada uno lo puede ir modificando. ¿Sí? Y acá tengo el trasero. Ahora lo voy a separar para que se vea mejor y les muestro la versión con la les. Así, de cómo de un molde uno puede ir sacando todos los otros moldes. Yo hice el delantero. ¿Sí? Acá tengo el delantero. Si yo doblo mi papel por esta parte, después voy a sacarlo completo, ¿sí? Y ya después lo puedo apoyar sobre la tela y hacer todo el corte. Así me quedaría el delantero. Bueno, ahora, para hacer la espalda, yo le puedo subir acá 2 milímetros, que era este chiquito que dije, bueno, lo pueden subir acá un poquito. Lo puedo subir 2 milímetros, acá salgo 1,5, también puedo salir 2 centímetros. A esta altura, que era la altura de los 10 centímetros también, salgo 1,5 o 2 centímetros. La entrepierna la mantengo. Entonces acá yo salgo, ahí, salgo ese poquito, ahí, y ahora me trazo la línea. Acá a los 2 centímetros, perdón, a los 2 milímetros, arranca, después viene acá, y después termina igual ahí. Esto lo hice a mano alzada, quedó raro, pero ahí tengo el trasero, ¿sí? Este que está en rosa es el trasero. Esta sería una versión.
Si yo quisiera también, lo podría hacer en versión colalés. ¿Cómo sería la versión colalés? Más chica que el delantero. ¿Sí? Acá tengo delantero. Este sería el trasero. Y si lo quiero hacer en versión colalés, tengo que achicar el delantero. ¿Cómo lo achico? Seguimos utilizando esta altura de los 10 centímetros para tener siempre una referencia similar. Y conservamos esta medida de los 2 centímetros. Entonces, tengo acá los 10, tengo acá 2 centímetros. Y lo que hago es... y después por otro lado, puedo o seguir utilizando lo mismo que tenía, o sea, tranquilamente, porque yo me voy a dar cuenta con ese trasero. La misma medida que tenía acá en el delantero, ¿no? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es una línea curva marcando esta forma tradicional de la colalés. Arranca con la misma medida de entrepierna, viene hacia acá, o de alguna manera, sí, es como que viene, porque yo, a ver, yo acá tengo 2 centímetros, sí, va de forma derecha, ¿no? Va de forma derechita, también lo puedo hacer más chico, pero lo que pasa es que me queda poquita tela. Viene de alguna forma como medio derechito. A ver. Yo les dije acá 2 centímetros, por ahí queda una colalés de 4. También puedo dejar 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro y me queda atrás de 2 centímetros. Esto también yo lo puedo ir manejando. Prefiero que tenga 2. Entonces vengo acá, entro y vuelvo para acá. Y ahí ya me queda la forma de la colalés. ¿Sí? Entonces de un mismo molde saqué un trasero que tapa la cola y un trasero que es con forma de colalés. Ahora, yo acá tengo todos estos moldes y a todos les voy a hacer el mismo margen de costura. A todos les voy a hacer el mismo margen de costura y les voy a dejar la misma medida de la tirita para atar. Entonces, vamos a arrancar con la tirita para atar. Acá me va a servir esta parte que me sobró inicialmente del trazado del molde. Vieron que habíamos hecho este rectángulo donde teníamos 1/4 del contorno de cadera. Bueno, esta parte que me sobró acá es la que después a mí me va a servir, esta medida, me quedó acá, es la que me va a servir para calcular cuánto necesito de cinta para atar. Entonces, mínimo voy a tener que abarcar esta medida. Agarro y la tomo. Digo, bueno, acá tengo tengo casi 9 centímetros. Redondeo, digo, bueno, tengo 9 centímetros. Lo mismo voy a tener en la espalda. ¿Sí? Es preferible acá tomar la medida más chica. Yo me confundí, tomé la de la espalda. Vamos a tomar la del delantero, tiene 11. Listo, usemos 11. 11. Lo usamos para el delantero y para la espalda. Sería 11 más 11. Ahí ya lo que hago es terminar de abarcar todo. Yo acá tengo la pieza delantera, después tengo la pieza de la espalda. Lo que me queda acá en el costado, ya con esta medida doble, lo termino de abarcar. Y después tengo que hacer lo que es de más para poder atar. O sea, acá ya tengo 22 centímetros, y después de cada lado le voy a agregar otros 20 centímetros más, aproximadamente, que me van a servir para atar y me queda de más. A ver, ponemos 30, para ser un poco más generosas. Vamos a ver, perdón, 22. En vez de agregarle 20, le agregamos 30, listo. Tenemos 22 más 30, 52.
redondeamos en 50, 2 tiras de 50 centímetros. Esto también, como son telas elásticas, uno puede ir jugando un poco con eso. Entonces voy a tener esta tira, la hacemos igual que la del corpiño. 3 centímetros de alto, y después el largo de los 50 centímetros que dijimos recién. Esto lo vamos a cortar por la mitad, ¿sí? Porque, a ver, no, esperen. Yo medí todo junto, claro, lo hice todo junto. Bueno. Bueno, no importa, que quede los dos lados. 50, 50 y 50. Es súper larga. Hice lío, pero lo que les quería decir era esto, que lo que yo necesito en un principio es abarcar esta parte. Van a ser 2 tiras, porque una va a arrancar acá y la otra, o sea, una va a arrancar adelante y la otra va a arrancar atrás. Entonces yo necesito 2 tiras. Lo que hice recién fue sumar todo, ¿sí? Igual no se preocupen. Se los muestro de nuevo. Acá habíamos dicho que tenía 11 centímetros, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer es agregar, que dije, bueno, agreguemos unos 20 para la parte que ata. Entonces tenemos 11 más 20, 31 centímetros. Si queremos lo redondeamos en 35, si tenemos un número más redondo. Bueno, ponemos 2 tiras de 35. Me voy a hacer una, que esta de 50 iba a quedar raro. Entonces esta tira va a tener 3 centímetros por 35 y la tenemos que cortar por 4 veces. Porque vamos a tener una en el delantero, o sea, 2 en el delantero, una de cada lado, una, y 2 en el trasero, una y una. ¿Sí? Lo importante con estas tiras es que, primeramente, me abarque este contorno, digamos, esta parte del contorno, así puedo completar. Si la quiero hacer más larga, más corta, puede ser más larga y atarla por más partes del cuerpo, puedo hacerlo bien cortito. Después están en confección, se le puede hacer regulaciones. Entonces, bueno, yo le pongo regulaciones y no necesito tanta tira, pero ahí ya es un recurso de confección, que con este molde no hay problema, se puede utilizar tranquilamente, solo que bueno, en confección habrá que agregarle los avíos que corresponden para hacer la regulación, como si fuese más una prenda de ropa interior, ¿no? De corsetería. Bueno, repasamos un poquito. El delantero es, perdón, para armar el rectángulo hacemos 1/4 del contorno de cadera con la medida reducida, ¿sí? Porque no hay que olvidar de que acá estas piezas se estiran con la medida reducida, el alto de tiro, después vamos marcando. Para la cintura utilizamos la medida que es mitad del alto de tiro, o sea, esta medida por la mitad la traemos acá a la cintura. Después usamos la medida de entrepierna, que son medidas como estándar. Acá subimos unos 10 centímetros de medida fija, salimos el doble, perdón, de lo que es la entrepierna, y ahí marcamos la curvita del delantero. Para marcar la curvita de la cintura, bajamos un medio centímetro y hacemos la curvita de la cintura. Ahí ya está el delantero. Para hacer el trasero salimos entre 2,5 y 1,5 centímetros. Lo mismo, o sea, salimos a la altura de estos 10 centímetros y salimos lo mismo acá en la cintura. Y trazamos la curva para hacerlo un poco más grande. Acá también la forma de la curva la podemos hacer a gusto, digamos, o siguiendo esta forma que tiene el delantero, este tipo de curva, o la podemos hacer un poquito más, como, bueno, esta está muy exagerada, un poco más, en otra forma, no tanto como se usa acá,
¿sí? Pero eso lo va manejando cada uno. El margen de costura hacemos ahora, ¿sí? Y podemos subir de lo que habíamos bajado, subimos 2 milímetros y ahí terminamos de marcar la cintura. Para hacerlo en versión Colalés, a esta misma altura de los 10 centímetros, ponemos o la misma medida de entrepierna, o un chiquitín menos, y formamos la curva, como tenemos acá, y ahí ya tenemos el trasero. Y ahora les voy a mostrar los márgenes de costura. Para los márgenes de costura, yo voy a tener acá la mitad del molde, ¿sí? Sí, seguimos trabajando con la mitad. Bueno, lo hice bien grande para que se pueda ver. El margen de costura va a ser lo mismo para todos, lo mismo para el delantero, para el trasero, versión tanga, versión colalés, todo lo mismo. Y le damos esos 9 milímetros que habíamos visto que le dábamos al triangulito. 9 milímetros en la cintura, 9 milímetros en la pierna, y en la entrepierna le vamos a dar 5 milímetros, porque acá tenemos una costura de unión en la cintura, y en la entrepierna tenemos una costura donde vamos a meter elástico hacia adentro. Y en la entrepierna una costura de unión entre telas. Entonces, acá le damos los 9 milímetros, porque acá la tela va a doblar junto con un elástico, entonces necesitamos un poquito más. 9 milímetros por acá, lo hago así se ve, ¿sí? Y 5 milímetros en el ruedo. Y ahí ya lo tenemos. Marcamos el sentido del hilo, ponemos que es bikini, el talle, y que se cortar por 2 en tela y por 2 en forrería. ¿Sí? Acá también, muchas veces la forrería solamente se... perdón. La forrería muchas veces, la mayoría de las veces se usa solamente en el delantero. En el trasero no le ponen forrería. Pero si por ejemplo la quisiera hacer reversible, que también existen su versión reversible, ahí ya tendría que cortar todo por 2, ¿no? Para poder hacerla bien. Y una cosita más, si la quisiera combinar y hacerle, vieron que la otra les dije que se le puede hacer un voladito en la parte del bajo busto. Si yo le quisiera hacer un voladito, por ejemplo, acá arriba, ¿no? En la cintura, en vez de dejarle 9 milímetros, hago como hice en el corpiño, le dejo 2 centímetros, ¿sí? Entonces me va a quedar un poquito más alto, hago así, y después acá, en vez de coserle la tirita en el costado, le enhebro la tirita, y ahí tengo ya un diseño diferente con el mismo molde. Simplemente lo que cambié fue agregarle acá, o sea, cambié la medida de margen de costura que le estaba dando en la cintura, nada más. Ahí había una pregunta sobre el elástico. El elástico que se utiliza para trajes de baño se llama elástico de retención y vienen en medidas de 7 milímetros, también podemos encontrar de 9, ya de 11 es un poquito más grande, pero entre 7 y 9, 7, 8, 9, depende del fabricante, están bien, está bien. Puede haber de 5 milímetros también ya es un poco más chiquitito. El ideal sería de 7, que tiene buena, digamos, sirve bien. Entonces se llama elástico de retención para trajes de baño. ¿Sí? Bueno, y
Esa es un modelo básico de traje de baño, de bikini. Ahí ya vimos el triangulito, y esta sería la parte de la bombacha. Vimos el porcentaje de cómo sacar el porcentaje para reducir, cuando trabajamos con prendas elásticas. ¿Y qué más? Bueno, los márgenes de costura, y como de un mismo molde ir haciendo algunas transformaciones para sacar otros modelos más de, de piezas. O sea, otros modelos más de prendas, perdón. Bueno, ahí estaba viendo si había más preguntas. Si no hay, ya estaríamos terminando. ¿Qué más? Vimos también, bueno, el tipo de telas que son para los trajes de baño, que son las denominadas comercialmente como lycras, en realidad son tricot con elastano, marca Lycra u otra marca. Las características que tiene también las telas de los trajes de baño, que tienen anticloro, tienen protección contra rayos UV. Igual, como les decía, si quieren utilizar una tela de calza, sepan que una lycra que está más indicada para calza, sepan que van a manejar otras características, pero siguiendo estos pasitos pueden llegar a esto, ¿sí? Bueno, y eso, así como la pueden hacer para atar, estas tiras también las pueden ir pasando con correderas y arandelas y correderas, y también puede ser una bikini con los laterales regulables sin las tiras para atar, ¿sí? Así que bueno, ya... Acá preguntan, ¿qué daba 78,6? 78,6 era todo el contorno de una cadera de, por ejemplo, 94 centímetros. Habíamos dicho, bueno, si hay un contorno de cadera de 94 centímetros, nosotros le hacemos una reducción del 16% a esa medida, a esos 94, y nos daba 78,6, ¿sí? Era una medida de cadera de 94, con la reducción. Se sacaba con la regla de 3 simple. Por ejemplo, si este contorno de cadera tenía 94, al revés. Nosotros tenemos que el 100% era una cadera de 94. Como tenemos que sacarle el 16%, entonces multiplicábamos 94 por 16, lo dividíamos por 100, ahora 94 por 16, lo dividimos por 100, nos da 15,4. Entonces, estos 15,4 centímetros son los que yo le tengo que descontar a este total de 94 de cadera. Vamos a hacer 94 menos 15,4. Y ahí tenemos los 78,6. Esta sería la medida de cadera con la que se va a trabajar cuando utilicemos una pieza elastizada, ¿sí? Una tela elastizada, perdón, con elasticidad. Entonces, a partir de acá salíamos con un cuarto de contorno de cadera y demás, ¿sí? Buenísimo. Bueno,
esto sería todo. Espero que les haya resultado, que les haya sido práctico, que lo hayan podido seguir también. Por eso lo hacía con estas medidas, así lo podían dibujar en una hoja 4 que entra perfecto. Y bueno, después les van a pasar el link donde está el video para consultar si les quedó por ahí alguna duda de la explicación. Muchas gracias y bueno, nos veremos pronto en alguna otra edición. Bueno, ¿dónde está Alejandro? Muchas gracias, Mariana. Gracias. Si quieres dejar tu contacto por alguna consulta que haya quedado pendiente en el chat y ya los invitamos Dale. al próximo taller. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahí escribo mi contacto, así lo pueden copiar y ya está. Ahí está. Ahí está. Bueno, es .com, me salió una coma. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.